yo quedé como un ente físico. Yo lo único que quería era morirme. A mí no me importaba nada más. Sé que el camino debe ser lleno de fortaleza y de paz para poder dar un paso con acierto o seguridad, o a veces inciertos, acompañados de esperanza, de que vamos a volver a sonreír y de que vamos a volver a tener ilusión en la vida, a pesar de la nostalgia de la partida. Y estoy feliz porque tengo una ilusión para vivir, o sea, un motivo más para seguir transformando ese dolor en algo lindo con mis hijos. Sí se puede, que si ponemos de nuestra parte, porque yo sí, tiene que ser uno mismo el que tenga la voluntad. Nadie hace el duelo por uno. Ningún ser humano jamás estará preparado para perder un hijo. La pérdida de un hijo es uno de los eventos más traumáticos y con mayores dolores que un ser humano pueda afrontar. Mi hijo se suicidó hace 8 años y 4 meses. Y a partir de ese suceso mi vida se partió en dos. Tanto para mí como para mi hija se partió en dos. Porque empecé a entender que la vida tiene definitivamente un límite que antes no lo calculaba. Alberto tenía 9 años, hace 9 años falleció, tendría hoy en día 18, de cáncer. Nos fuimos de viaje, yo y mis hijos, yo estoy divorciada, y en su momento estaba divorciada, nos fuimos de viaje de vacaciones y Alberto presentó algunas molestias y finalmente pues tenía un cáncer. Entramos a un hospital, a los 4 días murió, fue una muerte muy repentina, como si hubiese sido un accidente. Hace 12 años, en junio, el 22 de julio del 96, viajaban, tuvieron una excursión a Cartagena, se fueron por tierra. A las 2:30 fue el accidente en Aguachica. ¿Cómo murieron los 4? Mira, eso fue como si a mí se me hubiera estallado el corazón. Es como si la vida se nos rompiera en 1000 pedazos. Y como si en medio del dolor y en medio de las dificultades tuviéramos que agacharnos a recoger esos pedazos que nos quedaron y armar nuevamente ese rompecabezas. Siempre sintiendo que la persona que murió, ese hijo que falta, nunca va a volver a estar ahí. Cada duelo es individual, que se hace porque la persona así lo desee. Tal vez podamos contar con un terapeuta, podamos contar con la ayuda de los grupos lazos, con un buen amigo, pero realmente el duelo es un trabajo personal, es dinámico, no es algo que se asume por resignación ni por conformismo, porque implica caernos y volvernos a levantar. Jamás pensé en el suicidio y él no se hace daño a sí mismo porque tiene mucho miedo. Yo nunca lo pensé. Yo he tenido épocas que pienso completamente que está vivo. Y empiezo a inventarme unas situaciones de que se lo llevaron, o sea, unas situaciones donde yo me imagine que no está sufriendo. Nunca piensas que tu hija se te va a morir, nunca. Y menos que yo la dejé en un sitio a las 9 de la mañana y a las 11 me llaman a decirme que sufrió un accidente. Yo sentí que el mundo se me vino encima, o sea, tú presientes. Yo dije, la piscina. Aparece la primera reacción de no lo puedo creer. Hay una reacción de negación, evadimos el tema y lo primero que ocurre es una anestesia emocional que nos impide por los primeros momentos y hasta los primeros meses el podernos conectar con esas emociones y asumir desde lo emocional que ese hijo falleció. Era totalmente como desgonzada, como que no tenía fuerzas para nada, nada.
Yo estaba medio poco lúcida, ¿no? Pero no hacía el más mínimo esfuerzo por salir de eso, no. Yo quería como que todo se acabara, quería desaparecer, le pedía mucho a Dios que se acordara de mí, que yo quería morirme, pues no me atrevía a quitarme la vida porque pues yo soy muy creyente, ¿no? Hay muchas cosas que influyen en un proceso de duelo. La cultura, la familia a la cual pertenezcamos, la edad que tengamos en el momento que murieron nuestros hijos, la edad que tenían nuestros hijos al momento de morir, el tipo de muerte, las situaciones externas que estábamos viviendo en ese momento, todos esos son factores que van a influir para que nuestro duelo tome un rumbo diferente, y por eso es importante saber que no, así todos hayamos perdido un hijo, todos vamos a tener reacciones diferentes. El primer punto era que simplemente el sentimiento de culpa. Entonces me tocó empezar a combatirlo. Ahora, ¿cómo lo combatí? Simplemente, desde el punto de vista racional, me metía la culpa de cualquier cosa, simplemente que tal vez si yo hubiera hecho tal cosa, se hubiera salvado, por decir algo. Entonces me ponía a recordar y si efectivamente yo había hecho algo o no lo había hecho, y si lo había hecho, lo hubiera hecho con culpa o sin culpa, ¿no? Uno de los mayores inconvenientes que vivimos cuando perdemos un hijo es que nos olvidamos que hombres y mujeres somos diferentes. No estamos hablando de la intensidad con que se quiere ese hijo, estamos hablando de que la manera de percibir, la manera de sentir, la manera de asumir el reto de vivir sin ese hijo, se vive de manera diferente. La mayoría de los hombres, y precisamente debido a nuestra cultura machista, se le ha endilgado la labor de ser el fuerte, que no llore y que no exprese. A las mujeres se nos permite llorar más, y por eso muchas veces las mujeres hacemos mejores duelos. Pues creo que fue un cambio inicial que yo vi, en el que ella se dejaba llevar más por el corazón que por la razón. No digo que no, a mí igualmente me dolía y igualmente estaba deshecho. Lo que pasa es que pues la vida continúa, los gastos continúan, la vida, las deudas siguen. A veces nos dicen que es que no nos duele, pero nos duele igual o nos puede doler más. Muchas de las crisis entre los matrimonios se generan después de la muerte de un hijo, pero no es porque haya muerto el hijo, sino porque nos ponemos en el papel de que mi duelo es el más grande, a mí me duele más, él no siente nada, porque las manifestaciones externas son diferentes para hombres y mujeres. No sé, la relación se distanció mucho, yo no sentí que él me apoyara en el entierro, yo no me acuerdo. Íbamos a muchas misas y claro, como iban los compañeros de él de la Fuerza Aérea, es que no se me olvida la misa, no creo que ni el mes siquiera. Y afuera, ¿en qué carcajadas? Mira, a mí me provocó pegarles, sinceramente. Le cogí un odio a mi esposo por eso, porque yo no concebía que uno se pudiera reír y menos echar un chiste acabándose de morir el hijo. En ese momento nos unimos, y yo hasta llegué a pensar que íbamos a volver, y yo dije, ay no, pues perdí a Daniel, pero recuperé a mi esposo, y no, eso no fue así. Cuando muere un hijo, todo el sistema familiar se desequilibra. Entonces a los otros dos empecé a protegerlos mucho y sobre todo, como eran chiquitos, si me decían que algo les dolía, se iban al primer médico que encontrara. Hay una sobreprotección hacia los hijos, sobre todo cuando empezamos a ver que no solamente por enfermedad, sino por muchos motivos, por muerte violenta. Este es un país muy violento, entonces ahora que mis hijos están en edad de adolescencia, entonces me da mucho temor cuando salen, porque sé que les puede pasar algo. Nos olvidamos que hay otros hijos y que esos hijos también están sufriendo y todo el mundo quiere salir corriendo, porque lo que más temen las personas que nos rodean es no saber qué hacer con nuestro dolor. Vi que me tocó educar a mi familia, me tocó educar a la gente que estaba alrededor mío. Muchas veces no podía yo llorar delante de mis papás, no podía llorar delante de la gente, las personas se angustiaban mucho al verme llorar y me tocó empezar a decirles, es normal que yo llore, yo creo que es normal. Se sienten incapacitados y la impotencia que ellos viven es inmensa y eso lo vivimos como un abandono, sentimos que la gente nos huye, que ya no nos quiere hablar. La gente cree que pues el hijo se fue y que como soy fuerte, pues puedo ser fuerte para eso también.
Las actitudes que no me ayudaron fueron las personas que yo esperaba que entendieran un poquito mi dolor y nunca se aparecieron en mi duelo. Aunque cada duelo es único e individual e irrepetible, hay ciertos tipos de duelo y hay ciertas muertes que tienen unas complicaciones que vienen a añadir, diríamos así, como otras arandelas a las reacciones naturales de rabia, dolor y tristeza. Esos duelos son generalmente las muertes trágicas. Cabe hacer mención de los suicidios, en donde además del inmenso dolor de perder a un hijo, hay una sociedad que juzga y hay una serie de mitos y creencias que hacen que el doliente, de alguna manera, no solamente afronte su dolor, sino la vergüenza de haber vivido una situación que frente a la sociedad es juzgada y condenada. Entre las cosas que más me han dolido a mí, después de la partida de mi hijo y la tristeza y todo que hemos tenido, es ver cómo la gente juzga, sencillamente porque toman la decisión de quitarse la vida. Y nos cuesta tanto trabajo. Yo no, yo lo asumí desde un principio y quise no hacerme una película adicional al dolor que tenía, a todo lo que estaba teniendo que enfrentar, que era su ausencia, el sentimiento de culpa, los miedos. Es porque no le brindaron apoyo, es porque el matrimonio iba de capa caída por la separación. Sí, todo influyó, pero ¿quién más que yo no estaba sintiendo la culpa? Yo era la que más difícilmente estaba manejando el tema. Cuando estamos viviendo el duelo por la muerte de un hijo, no nos damos cuenta que vivimos varias fases de duelo, porque hay un duelo de lo que vivimos con ese hijo, de lo que construimos, de una historia llena de recuerdos, de anécdotas, de risas, de dolor, de llanto. Pero hay otro duelo que muchas veces la gente no percibe y es el duelo de lo no vivido, de lo que no vamos a poder vivir con esos hijos. Y tal vez sea el hijo que nunca se gradúe, o el hijo que nunca se vaya a casar, o el hijo que nunca vaya a ser papá o mamá. Y yo pensaba, me fui con 3 niños y me devuelvo con 2. Hay circunstancias donde las primeras sensaciones de las primeras cosas eran muy dolorosas. Por ejemplo, la primera vez que recogí a los niños en una fiestecita, a los otros 2, abrí la puerta de atrás y yo siempre contaba, bueno, van 1, 2, me faltó el tercero. Imagínate que si llovía, yo decía que el cielo lloraba porque ellos se habían ido. Si hacía sol, que era que el sol estaba brillando para ellos. Yo siempre me los imaginaba en el paraíso y yo sigo pensando que ellos están en un sitio muy especial, muy lindo, muy hermoso. Están gozando, felices y que pues yo me voy a ir a encontrar con ellos. Pero más allá de esa religión está esa parte espiritual de todos los seres humanos, de la trascendencia, de buscarle un sentido a esa vida que se interrumpió, de saber que esa vida no acaba en esa muerte. Lo que más me ha ayudado a mí a comunicarme con mi hijo es la parte espiritual, muchísimo la oración fue. Y hoy me comunico con él de una manera como si lo tuviera al frente, como si estuviera al pie mío. Yo hablo con él y le digo, gordo, mira, mañana tengo esto y yo necesito que tú estés conmigo. Pero más allá de si hay o no creencias religiosas, o si en este momento estoy o no peleado con ese Dios o con ese ser superior que yo creía que debía haber hecho algo para evitar esta muerte, retomo la frase de Van Gogh que dice: cuando tengo necesidad de una religión, salgo a la noche y miro las estrellas. Cuando iniciamos ese recorrido tan doloroso de ver qué hacer después de la muerte de un hijo, aparecen los rituales, las ceremonias, todos esos actos que van dirigidos a conmemorar y a recordar a nuestros seres queridos. Al poco tiempo, por ejemplo, me ayudó mucho, y eso lo entendí, pues creo que sola, la primera Navidad. Alberto se murió 6 meses antes de la Navidad. Él era el que hacía el árbol de Navidad en la casa, él era el que hacía el pesebre, porque él era muy artista, manualidades, era muy bueno. Entonces, en ese momento yo pensé y dije, bueno, tengo 2 opciones. O aquí se acaba la Navidad, o la voy a hacer en nombre de Alberto.
Entonces ahí tomé esa decisión, como que eso me sirvió y dije, bueno, Alberto, no creo que te merezcas ni que tus hermanos merezcan que no haya árbol, que no haya pesebre. Para ellos era doloroso, pero yo lo hice y les dije, bueno, vamos a hacer el árbol de Navidad más lindo que haya habido en la casa, como si lo hubiera hecho Alberto. Entonces, con dolor, con profundo dolor, entendí que eso era lo que debía hacer y eso me ayudó mucho. Ahí entendí, voy a empezar a hacer cosas en honor a Alberto. Cuando un hijo muere nos asaltan muchas dudas. ¿Me cambio de casa? ¿Renuncio a mi trabajo? ¿Me separo? ¿Me cambio de ciudad? ¿Qué hago con sus cosas? Una de las preguntas es, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago con el cuarto? ¿Lo desbarato? ¿No lo desbarato? ¿Regalo todo? ¿Lo guardo? ¿Lo escondo? No es que el cuarto esté intacto, que esté tal como me lo dejó, no. Pero los objetos están ahí. Están ahí porque yo me quedé quieta ahí. Como que no avancé más, como que necesito de otra persona que me ayude. Mucha gente nos dice, regala todo, porque eso te va a hacer más daño. Otros nos dicen, guárdalo. Cada uno tendrá que buscar su espacio y el momento propicio para decidir qué hacer. Tómate tu tiempo. No regales las cosas, no hagas nada, porque todo toma tiempo. Esos objetos, que los llamamos objetos transicionales, están cargados de energía. Son esos objetos los que de alguna manera nos permiten reinvertir la energía que teníamos en ese hijo. Pero siempre recuerden guardar algo, porque pase el tiempo que pase, todos esos objetos representarán de alguna manera esa energía, eso que ese ser humano representaba y que para nosotros queda condensado en ese carrito, en esa muñeca, en esa cobijita, en cada uno de los objetos que para ustedes sea valioso. Hoy recuerdo a mi hijo con mucho amor, con mucha... soy capaz de recordar y sonreír de las cosas que nos pasaron, de los momentos maravillosos que vivimos. Hoy lo tengo en mi corazón, lo llevo a todas partes y pienso que él está conmigo en todo momento. El duelo es algo que va y viene. El duelo es como una ola que acaricia la orilla del mar y se retrae para volver nuevamente hacia ella. El duelo es algo que se vive de una manera tan sutil que muchas veces creemos que no estamos avanzando, pero sí avanzamos, lento, muy despacio, pero avanzamos. Pero hay un momento de profundo dolor y de profunda tristeza cuando decidimos finalmente levantarnos y a pesar de lo difícil, del peso tan difícil que es levantarnos, decidimos retomar nuestra vida, decidimos continuar viviendo, decidimos decirle a los hijos que murieron, me duele que hayas muerto y lo siento no haber podido más, hecho más por ti, pero yo me quedo en la vida y por el inmenso amor que te tengo, me quedo y continúo en la vida para hacer algo bueno por ella.